Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las conexiones más fascinantes y a menudo pasadas por alto en la historia del arte, la que existe entre la música y la revolución cubista. Es una historia que, créanme, va a cambiar la forma en que ven estas obras maestras para siempre. Muy bien, empecemos fuerte. Miren esta obra de Picasso, El acordeonista. A primera vista es un verdadero rompecabezas de formas fracturadas, todo en tonos tierra. Pero fíjense bien, justo ahí en el centro, aunque esté todo descompuesto, se puede distinguir un instrumento musical. Y resulta que esa no fue una elección al azar, para nada. Es la clave de todo el misterio. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. No es una coincidencia. Picasso y Braque no estaban simplemente pintando los objetos que tenían a mano en el estudio. Estaban construyendo un lenguaje secreto, y la música era su código. Para descifrar este código, nuestra investigación tiene que empezar con uno de los pioneros del movimiento, un artista que no solo veía el arte, sino que también lo sentía y por supuesto lo oía. Este es Georges Braque. Y el dato clave que hay que saber sobre él es que fue el primero en introducir instrumentos en el cubismo. ¿Y por qué? Pues porque, a diferencia de Picasso, Braque era músico. Su estudio, como podemos ver aquí, estaba lleno de ellos. Una concertina, una guitarra, un violín, no eran simple decoración, eran sus herramientas, tanto para la música como para la pintura. Y para entender su forma de pensar, lo mejor es escuchar sus propias palabras. Para Braque, un violín o una guitarra no era un objeto sin más. Tenía un potencial de vida, un alma que de alguna manera se despertaba con el tacto. Esta idea es absolutamente fundamental para descifrar el código. Él mismo llegó a decir que buscaba un espacio táctil, manual. O sea, no quería que solo viéramos el violín, quería que casi pudiéramos sentir la vibración de las cuerdas, el movimiento de las manos sobre el mástil. Estaba intentando pintar la sensación de hacer música. Y esa búsqueda, ese intento de pintar una experiencia, nos lleva directamente a la siguiente fase del movimiento, que es la más radical y abstracta de todas. Durante la etapa del cubismo analítico, los artistas rompían los objetos en 1000 fragmentos, mostrándolos desde todas las perspectivas posibles al mismo tiempo. La explicación tradicional siempre ha sido que esto era un ejercicio puramente visual, una nueva forma de ver. Pero, ¿y si fuera algo más? Pensemos en esto por un segundo. La música no existe en un solo instante, no es una foto. Es un arte temporal. Un sonido nace, vibra, crea ecos y se va desvaneciendo en el espacio. Toda esta fragmentación de la forma podría ser un intento de pintar precisamente eso, la vibración, la resonancia, el eco de una nota expandiéndose en una habitación. Y el propio Braque nos lo confirma. No se trataba de destruir el objeto, sino de acercarse más a él, de capturar su esencia total. Y para un instrumento musical, su esencia no es solo su forma de madera, es el sonido que produce. La fragmentación era una forma de pintar ese sonido intangible. A medida que sus pinturas se volvían más y más abstractas, casi indescifrables, los artistas empezaron a dejar pistas. Pequeñas pistas que solo alguien con esa misma sensibilidad musical podría llegar a entender. Miren esta obra de Braque. Se llama Botella y vaso. Pero, seamos honestos, es difícil ver algo reconocible. Parece un laberinto de planos y líneas. Pero aquí hay una clave oculta. Braque y Picasso desarrollaron un sistema de signos, como una especie de lenguaje secreto visual para guiar al espectador a través de tanta abstracción. Y la clave es esta pequeña forma curva, casi como un caracol. Braque la usaba constantemente para anclar sus composiciones. Pero lo fascinante es que si volvemos a El acordeonista de Picasso, ahí está de nuevo. Esto no es un detalle casual, es un signo deliberado, un código que ellos dos compartían. Entonces aquí está el punto crucial. Esa forma de caracol es la voluta, la cabeza enrollada de un violín. Para un músico es una de las partes más distintivas del instrumento. Es un código que dice, esto que estás viendo, aunque parezca abstracto, es música. Pero su exploración no se detuvo ahí. Llevaron la conexión con la realidad y con la música un paso más allá, en una fase completamente nueva. A partir de 1912, Picasso inventa el collage. En lugar de simplemente imitar la realidad con pintura, empezó a pegar trozos del mundo real directamente sobre el lienzo, recortes de periódico, etiquetas y, bueno, algo más. Ya no se trataba de representar la música a través de formas fracturadas o con símbolos secretos. El siguiente paso fue mucho más directo. Fue un paso totalmente revolucionario. Pegaron partituras musicales de verdad en sus obras.
La conexión dejó de ser una interpretación para convertirse en una declaración literal. La música ya no era solo el tema, era parte del material del arte. Y no solo eran partituras, las palabras mismas se convirtieron en música. Picasso escribía Mayolí, el título de una canción popular que le recordaba a su amada. Braque, que era el músico más formal, insertaba los nombres de sus ídolos, como Bach o Mozart, y términos técnicos como étude o vals. Estaban literalmente escribiendo la banda sonora de sus pinturas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de este movimiento revolucionario? Pues significa que el cubismo nunca fue un arte exclusivamente visual, fue una experiencia multisensorial. Fue un intento de fusionar el espacio y el tiempo, la forma y el sonido. Para apreciar realmente estas obras, es necesario activar no solo los ojos, sino también los oídos. Y esto nos deja con una idea final. Este enfoque interdisciplinario nos ha revelado una capa completamente nueva del cubismo, y nos hace preguntarnos, ¿qué otras verdades podríamos descubrir si observamos el mundo y el arte conectando ideas que a primera vista no tienen nada que ver? La respuesta podría estar esperando, oculta a simple vista.